Damas y caballeros, muy buenas noches a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que se ha denominado Características del mar peruano y el origen marítimo de nuestras culturas, a cargo del expositor, el señor contraalmirante Héctor Soldi. Como es de conocimiento, esta cita ha sido organizada por los Amigos del Mar, una agrupación de oficiales de Marina de diferentes generaciones que comparten ideales respecto a temas relacionados con la conciencia marítima. En esta ocasión se va a dar inicio a sus actividades culturales denominadas Ciencias del Mar, en la cual se realizarán diversas conferencias sobre temas de importancia desarrolladas por expertos. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al señor comandante don Víctor Plaza Vidaurre como jefe de equipo y administrador de la red Amigos del Mar. Adelante, señor comandante. Qué gusto de saludarlos. Verdaderamente es una gran alegría el poder estar juntos en este tema tan importante. Y verdaderamente es importante porque es trascendente. Es nuestra primera reunión cultural. Hemos tenido antes reuniones sociales, pero vamos a empezar a hacer una serie de reuniones culturales. Por eso quiero explicarles algunas diapositivas que vamos a empezar. Esta es la tercera, ¿podrías poner la primera? Vamos, señor, acá está. Podrías poner ahí, ahí, esa, por favor. Miren, acá hay un tema que es bien importante. Nosotros los amigos del mar somos un grupo de oficiales y también amigos del mar que no necesariamente han estado en la escuela naval. O de repente hay algunos que han trabajado en la marina como asimilados y han sido efectivos en varias áreas, como por ejemplo el ingeniero José Merino, que se encuentra con nosotros. Y así, Carlos Jave, por ejemplo, es una persona muy importante en nuestro grupo, en el instituto. Entonces, lo que queremos los amigos del mar es trascender hacia lo que es las ciencias del mar. Si bien es cierto, la red está conformada por personas que en realidad voluntariamente participan, queremos subir un peldaño a lo que es la ciencia del mar. Y para eso he tomado en consideración, por favor, deja todavía la primera diapositiva. He tomado en consideración a Peter Senge, con quien tuve un entrenamiento en Estados Unidos sobre lo que es la quinta disciplina. Peter Senge en realidad establece la importancia de una visión compartida. Entonces, lo que nosotros queremos en realidad es conseguir una visión compartida que tiene diversas características, pero verdaderamente es muy importante que la visión compartida se establezca de una manera natural. O sea, no necesariamente tiene que ser de una manera, vamos a decir, jerárquica, sino que tiene que ser natural. Y es por eso que hemos empezado con Amigos del Mar y estamos brindando en realidad una serie de temas relacionados a ciencia del mar, como esta primera conferencia que va a estar a cargo de Héctor Sol. La segunda diapositiva, por favor, Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué queremos convertirnos? Es una pregunta muy interesante. En conversaciones que tuve con Ricardo Bernales, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el siglo pasado a bordo de las unidades navales, me acuerdo de la PFR, eh, la gran pregunta que nos hacíamos es, como amigos del mar, ¿en qué queremos convertirnos? Entonces, una de uno de los objetivos, en realidad, era el poder realizar una serie de conferencias y poder, vamos a decir, conseguir mejorar todos los conocimientos acerca de nuestro mar. Entonces, en qué queremos convertirnos es prácticamente lo más importante en la visión compartida que queremos. Ahora, dentro de este desarrollo y conversando con Ricardo Bernales, a quien le encargué en realidad la importancia de la Comisión de Pesca, porque Amigos del Mar tiene varias comisiones, pero la Comisión de Pesca tuvo la prioridad en este tipo de desarrollo. Conversando con él le va a explicar ahora, porque le vamos a dar la palabra a él, que concebimos en realidad no solamente la pesca bajo una óptica, sino bajo una serie de escenarios y ópticas que son importantes en nuestra relación sobre las ciencias del mar. Entonces, eso es lo que quería decirles. Estamos caminando hacia una serie de conferencias que ahora la va a explicar en realidad Ricardo,
cómo es que él diseñó este tipo de conferencias y vamos a poder en realidad participar en el futuro con nuestros comentarios o nuestras aportaciones. Por favor, la siguiente diapositiva. Uno de los temas, por ejemplo, que es importante que tengo que recalcar el día de hoy es al contraalmirante Juan Ribaudo de la Torre. Cuando yo hablo de ciencias del mar, yo estoy hablando en realidad de una serie de actores y de factores. Así como en un círculo económico tenemos actores y factores, en el mar también tenemos actores y factores. Y uno de los actores, para nosotros con mucho orgullo, es lo que fue el almirante Juan Ribaudo de la Torre, porque prácticamente él es el iniciador dentro del área que le corresponde, en realidad del desarrollo del área portuaria y posiblemente del desarrollo del país. Entonces, yo quería, dentro del concepto de la visión compartida, el almirante Ribaudo en realidad se adelantó o lo tenía bien claro hacia dónde deberíamos de ir. Y verdaderamente nosotros estamos muy contentos por su trascendencia que va a mejorar el desarrollo del país. La siguiente diapositiva, por favor. En esta oportunidad, el equipo para esta conferencia está representado por Héctor Soldi, que nos va a dar una conferencia magistral. El moderador, Ricardo Bernales, bueno, mi característica como equipo, y el jefe de operaciones, Juan Patiño. Entonces, como ustedes comprenderán, somos un equipo para esta conferencia. Sin embargo, deseo también recalcar y que lo va a exponer Ricardo Bernales sobre la presencia de Jorge Rebelli Buroncle, que es mi compañero de la Escuela Naval y mi amigo, sobre su importancia dentro de estas conferencias. O sea, este es el inicio de un conjunto de conferencias. O sea, es un proceso cognitivo sobre las ciencias del mar en realidad. Y eso es lo que queremos. En este momento deseo darle la palabra, por favor, a Ricardo Bernales. Ricardo, adelante. Gracias, comandante, muy amable. Estimados amigos del mar, y como ha explicado el comandante Plaza en una reunión muy amigable y con ánimo de proyectar este chat que venía teniendo la participación de muchos actores a modo de ir explicando una serie de anécdotas o sapiencias acerca del mar, de embarcaciones, de faros, en fin, temas náuticos. eh, Tuvimos un poco la idea de proyectarnos para que podamos explicar un poco mejor las ciencias marítimas o las ciencias del mar de una manera mejor estructurada. El comandante Plaza me pidió que yo me encargara de armar un equipo de profesionales que sepan y puedan explicar y transmitir el tema pesquero. Le pedí al almirante Soldi y perdón, al comandante Jorge Rebelli que me ayudaran en este tema. Y le pedí al almirante Soldi que por favor se encargara de la parte del hábitat de, o de la parte biológica de los peces, del mar en sí. Él es un experto con una maestría en oceanografía, en ciencias del mar, en la Universidad de Monterrey, California. Ha sido director de hidrografía y navegación de la Marina de Guerra del Perú y ha sido presidente del IMARPE. O sea, tiene todas las condiciones para conocer muy bien el tema del mar, del hábitat de los peces, de el primer eslabón de lo que vendría a ser la pesca. Le pedí al comandante Jorge Rebelli que se encargara posteriormente de hacer también una conferencia acerca de las embarcaciones pesqueras. Él es un experto, ingeniero mecánico, es perito naval y ha sido constructor de embarcaciones pesqueras, básicamente, al ser director del CIMA Chimbote. Entonces, él en un futuro nos va a hacer una explicación de la parte de pesca, pero vista desde el punto de vista náutico.
Y finalmente, yo haré una visión de la pesca desde el punto de vista industria. Yo he estado 26 años en la industria pesquera, he sido gerente de varias empresas pesqueras y de la principal pesquera Diamante, que era la del Almirante Ribaudo, justamente. He compartido muchas visiones con él y bueno, crecimos mucho y he tenido mucha experiencia en la transformación de los peces en su producto final, que puede ser harina de pescado, puede ser congelado, puede ser conservas o insumos para otras industrias. Esa última parte la voy a hacer yo para que ya se tenga una visión escalonada de todo el sector pesca que viene desde las condiciones del mar hasta finalmente en el fin último que es el producto marítimo, ¿no? El día de hoy el almirante Soldi va a ser el expositor principal. Su conferencia va a tener que ver con las ciencias del mar y también con la historia y la relación que hay, historia del pasado, de la cultura peruana y el mar. Entonces, van a tener que tener un poquito de paciencia porque este tema pesquero no se puede dar en 45 minutos, es muy amplio. Entonces, he tratado de dividirla. El Almirante Soldi, inclusive, va a tener dos conferencias. Hoy, el día principal, va a abrir el kick-off, pero probablemente dentro de un mes o el tiempo que sea conveniente, va a ser una segunda conferencia y posteriormente será el comandante Rebelli y finalmente estaré yo. Entonces, es un poco en lo que hemos hablado. Y posteriormente vendrán otros ángulos de las ciencias del mar, que ya no será la pesca, sino será otro tipo como el transporte, los puertos y otras aristas que tiene esta actividad náutica del mar que es tan interesante para todos nosotros. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes al almirante Soldi, que es un experto en la materia y nos va a ayudar a entender un poco las ciencias del mar. Muchas gracias, Ricardo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, bastante bien, almirante. Gracias. Bueno, Se quiero escucha empezar, bien. quiero empezar agradeciendo mucho al comandante Plaza por esta iniciativa y a Ricardo por la invitación para compartir con ustedes eh, algunos conocimientos y, digamos, eh, conocimientos generales sobre temas del mar peruano que probablemente muchos de ustedes como marinos o vinculados con el tema del mar conocen, pero creo que a veces es importante retirarse un poco y ver desde lo alto qué cosa representa el mar peruano para nosotros y por qué es tan importante y cuál es la relación que hay entre el mar peruano y la gran riqueza que tiene y nuestra historia, no solamente prehispánica, sino de mucho más, eh, de mucho tiempo antes, y cómo la pesca se convirtió en una actividad tan importante para nuestros antepasados y hoy en día sigue siendo una actividad sumamente importante, precisamente gracias a las características del mar peruano. Entonces, yo voy a hacer una conferencia bastante didáctica y sencilla para entender un poco cuál es el mecanismo o los mecanismos que contribuyen a que el mar peruano sea lo que es y cómo eso se refleja en la riqueza del mar peruano, que creo que todos reconocemos como uno de los más productivos del mundo. Voy a compartir mi exposición y me ayudan, por favor. eh, Juan Carlos, tienes que habilitarme para poder compartir la presentación. Habilitado está almirante. Gracias. Ujú. A ver.
Usted me avisa si se ve bien. Todo bien, Pueden- Almirante. ¿Se Sí, ve se bien ve la bien presentación? la lámina se ve bien. Ya, perfecto. Entonces empezamos. El título de la conferencia o de la charla es Características del mar peruano y como subtítulo he querido poner el origen marítimo de nuestras culturas. Y lo he hecho así porque creo que como marinos todos somos conscientes de que el mar peruano no solamente es un personaje importante para el país, sino que además hay atrás de esto un origen marítimo que tiene mucho que ver con nuestros antepasados y con nuestra identidad como país. Y por eso he querido tocar ese punto para que eso también sirva como una reflexión que creo que es importante para todos nosotros. Los temas que vamos a tratar, y me van avisando, por favor, Juan Carlos, por si hay algún atraso con la diapositiva. Eh, el tema que vamos a tratar, o los temas que vamos a tratar, son los que están aquí en pantalla. En primer lugar, vamos a hablar sobre la circulación general de los océanos en toda la Tierra, para entrar en contexto. Luego vamos a hablar sobre el mar peruano y cómo encaja dentro del gran océano Pacífico, que es el más grande de los 5 océanos del mundo. Luego vamos a enfocarnos un poquito más haciendo un zoom hacia adentro en la corriente peruana o de Humboldt. Hoy en día se le conoce mucho como la corriente de Humboldt, pero en realidad el nombre primitivo y hasta ahora es el nombre de la corriente peruana. Humboldt en realidad no estudió la corriente peruana, simplemente la mencionó como una sospecha de que había un agua fría que venía de la Antártida, cosa que tampoco es del todo cierto. Pero el nombre de Humboldt en las ciencias se ha convertido eh, en una costumbre que hoy en día mucha gente la conoce como la corriente de Humboldt. En realidad yo siempre la llamo la corriente peruana o de Humboldt. Luego vamos a tratar el tema sobre los grandes ecosistemas marinos de afloramiento. El afloramiento probablemente es una palabra que algunos de ustedes han escuchado, pero no es otra cosa que la surgencia de aguas frías que salen de la parte subsuperficial del mar y que afloran a la superficie, por eso se llama afloramiento, y que traen aguas muy ricas en nutrientes, eso lo vamos a explicar. Luego vamos a hablar sobre la gran productividad del mar peruano, por qué el mar peruano es tan productivo, y de hecho es el más productivo del mundo, por cómo se compara con los otros océanos que tienen procesos similares, pero lo hacen muy, muy especial. Y luego vamos a concluir con esta parte que yo les comenté sobre los orígenes marítimos de la civilización andina, hablando de la civilización andina como toda la costa del Perú. Y luego, cómo este importante efecto del mar peruano se refleja en la iconografía prehispánica y en la pesca. Como que este va a ser un poco el contexto de la charla de hoy día. Muy bien, vamos a empezar por la circulación general de los océanos. Eh, Cuando uno habla de la circulación general de los océanos, normalmente se enfoca en dos aspectos. Uno, la circulación superficial de las corrientes marinas, que es lo que más conocemos, porque lo vemos en los mapas y se escucha mucho sobre las corrientes como la peruana o de Humboldt. Y en el caso de la circulación superficial, vamos a ver que hay dos factores críticos que son los que eh, dan origen a esta circulación. En primer lugar, los vientos superficiales, que son el origen de toda la circulación. Vamos a ver que los vientos son el factor más crítico en la circulación general de los océanos. Y luego la rotación de la Tierra, que es llamado el efecto Coriolis. La rotación de la Tierra que gira de oeste a este, tiene un impacto muy fuerte y que genera un poco este sistema de circulación. Y luego vamos a hablar de la circulación subsuperficial. La circulación subsuperficial, de la cual nosotros no vemos, porque está debajo de los 200 o 300 metros y hasta los fondos marinos, hasta los 3.000, 4.000 metros de profundidad, es una corriente que se llama la corriente termohalina.
Y se llama así porque es una combinación de la temperatura y la salinidad. Esa combinación de la temperatura y salinidad del agua afectan la densidad del agua. Cuando más densa es el agua, más profunda se vuelve, y entonces hay una circulación permanente de aguas muy profundas que nosotros no vemos, pero que tienen un impacto muy fuerte, sobre todo en el clima. De modo que esos van a ser los temas que vamos a ir revisando. Vamos a empezar con la circulación superficial de los océanos. Yo tengo acá un puntero que no sé si lo ven, está en el África, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver ese puntero? Sí, es correcto. Sí, Ok, se puede ver. ya, pues lo voy a utilizar para mostrar algunas cosas. Eh, Este es un mapa general que muestra la circulación superficial de todos los océanos del mundo. Y una de las primeras cosas que salta a la vista es que en el hemisferio sur la circulación es en el sentido antihorario, en esta dirección. Y lo vemos en todos los océanos, en el Pacífico, en el Atlántico y en el Índico. Y en el hemisferio norte es en el sentido horario. Lo pueden ver también en los 3 océanos del mundo. Y esta es una característica que tiene que ver con el fenómeno llamado Coriolis, que es el fenómeno que tiene que ver con la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra desde el oeste hacia el este hace que las corrientes que van de sur a norte, en el caso del hemisferio sur, giren hacia la izquierda, y en el hemisferio norte, las que van de norte a sur giren hacia la derecha. Esta característica es la que configura el sistema de corrientes de todos los océanos del mundo. Nosotros obviamente nos vamos a concentrar en esta parte, que es la parte que corresponde a la corriente peruana o de Humboldt, pero es importante que sepan que es diferente a la corriente de California, por ejemplo, que gira en el sentido horario, y diferente a las otras corrientes que tienen sistemas de circulación distintos. Muy bien. Hemos dicho que las corrientes superficiales se generan por 2 factores principales. El primero son los vientos superficiales. Y aquí a la izquierda está el mapa de los vientos, y como ustedes pueden ver, los vientos giran en la misma dirección que las corrientes, es decir, son vientos que giran en sentido antihorario en el hemisferio sur y en el sentido horario en el hemisferio norte. Y son los que empujan las corrientes superficiales. Son el origen de las corrientes superficiales. Y los vientos normalmente tienen un impacto en los primeros 30 o 40 metros de la superficie. No llegan a tener un impacto muy profundo, pero sí son importantes porque mueven todo el sistema de circulación superficial, que es el que nosotros vemos en la superficie de la Tierra. Y por otro lado, acá a la mano derecha tenemos la rotación de la Tierra, que genera el famoso efecto Coriolis. Y ese es el efecto que vamos a ver cómo impacta en estas corrientes superficiales. El efecto Coriolis es muy interesante porque da origen a una serie de fenómenos que nosotros a veces no conocemos o no nos percatamos, pero como la Tierra se mueve a una velocidad relativamente baja comparada con velocidades que nosotros vemos en la Tierra, a veces no nos percatamos que la Tierra está girando. Y lo vemos cuando vemos una puesta de sol, por ejemplo, y pensamos que está girando a una velocidad muy, muy lenta. Sin embargo, en el Ecuador está girando a 1.600 kilómetros por hora, y en los polos cada vez a menos velocidad, 800 kilómetros por hora, y en el polo prácticamente el efecto Coriolis es cero. Este efecto Coriolis tiene un impacto muy fuerte en todos los objetos que se mueven a cierta velocidad, porque es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta flecha que ustedes ven, se imaginan que es la corriente peruana que va de sur a norte, que va en esta dirección, pero como la Tierra se mueve en esta dirección, produce un giro que lo hace desviarse hacia la izquierda. Y eso es lo que hace el efecto Coriolis, es decir, cualquier cuerpo que se mueve en dirección sur a norte, en el caso del hemisferio sur, va hacia la izquierda. Si se mueve de norte a sur, va hacia la izquierda. En el hemisferio norte es lo contrario. Hay algo curioso que yo les puedo contar para que ustedes se den cuenta.
El efecto Coriolis es directamente proporcional a la velocidad a la que se mueve y a la latitud. Es decir, cuando estamos más cerca de la latitud cero, la velocidad es máxima. Y cuando estamos más cerca del polo, es cero. Esto se nota mucho, por ejemplo, y eso se ve prácticamente en los trenes. Si nosotros tuviéramos un tren que viaja a gran velocidad de sur a norte, se van a dar cuenta que los rieles de la mano izquierda se desgastan más rápido que los rieles de la mano derecha. Y eso en la práctica se nota. Los trenes que van en esas direcciones, conforme más norte-sur es la... Se nota en todas las direcciones, pero cuanto más norte-sur es ese trazo, el riel de la mano izquierda se desgasta más rápido que el de la mano derecha, porque el tren está siendo empujado hacia la izquierda conforme la Tierra gira a la derecha. Como digo, a pesar de que es un movimiento que aparentemente es imperceptible, tiene un efecto, sobre todo en estos objetos que tienen altas velocidades. Lo mismo ocurre con los ríos. En muchos ríos que fluyen de sur a norte o de norte a sur, una de las márgenes del río se erosiona más que la otra por el efecto de Coriolis. De modo que Coriolis es un fenómeno muy, muy importante en todos los objetos de la Tierra. Pero acá a la mano derecha ven ustedes un gráfico que dice el espiral de Ekman. El espiral de Ekman, en honor al nombre del científico que hizo esta descripción del efecto de Coriolis, es el que muestra cuál es el efecto de Coriolis en el cuerpo de agua. Ya no en la superficie de la Tierra, sino en un cuerpo de agua, en el mar. Cuando el viento sopla en una dirección determinada, en el hemisferio norte, perdón, en el hemisferio sur, vamos a centrarnos en nuestro hemisferio, la corriente superficial no es exactamente en la dirección del viento, sino es 45 grados a la izquierda de la velocidad del viento, precisamente por el efecto de la rotación. Y si nosotros medimos esa velocidad a diferentes profundidades, vamos a ver que la dirección va cambiando más hacia la izquierda, se vuelve 90 grados a determinada profundidad y después vuelve cero. De modo que el efecto real del viento impacta no solamente en la superficie, sino en los primeros 50 o 60 metros y genera lo que se llama el efecto de Ekman. Y si uno suma todos estos vectores, la componente es un vector grande de transporte de agua de la derecha hacia la izquierda. Es decir, toda esta agua que está supuestamente yendo hacia el norte, en realidad tiene un componente de movimiento hacia el este. Y eso es lo que ocurre con el mar peruano y eso es lo que da origen al afloramiento costero, que lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el mecanismo para que lo podamos entender. Ahora, las corrientes superficiales en los océanos están todas denominadas con nombres generalmente geográficos. Esa es la norma de la designación de toponímicos en los fenómenos como las corrientes marinas, los vientos, etcétera, es que las corrientes tienen los nombres de los lugares por donde transitan. La corriente de California, la corriente de Kuroshio, la corriente de Benguela. La corriente peruana, como yo les explicaba, últimamente ha tenido esta percepción de parte de los científicos de llamar la corriente de Humboldt. Pero todas las corrientes que están en el mapa tienen cada una designación. Ahora, las corrientes termohalinas son totalmente diferentes. Las corrientes termohalinas son corrientes profundas que van de los 800, 1000, 1500, 2500 metros. Nosotros no las vemos y tienen velocidades muy, pero muy lentas, pero que se mueven sobre el fondo marino en muchos casos y normalmente se originan en las zonas polares, aquí en el Ártico y en la Antártida, es donde se profundizan estas aguas. ¿Por qué? Porque son aguas relativamente salobres y son más salobres porque al formarse el hielo, lo que se congela es la parte que atrapa las células o las sales del océano y lo que queda inmediatamente debajo del hielo es un agua muy, pero muy densa y muy fría.
Entonces, esa combinación de agua salobre y densa hace que esa agua se vaya al fondo, porque es más densa que todo lo demás. Y una vez que empiezan su transporte por el fondo, empiezan a irse por todos los océanos del mundo. De modo que a grandes profundidades, todas las aguas profundas son aguas del Ártico o de la Antártida. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Porque cuando uno toma un dato de temperatura y salinidad a cualquier profundidad, se genera lo que se llama un diagrama TS, temperatura-salinidad. Y ese diagrama TS lo que hace es tomar una muestra de agua que es como la huella digital del agua. Si yo saco una muestra aquí en el Perú a 600 metros de profundidad y la analizo en el laboratorio, tiene un TS. Ese TS es su huella digital. Y esa agua es agua del Pacífico y del Perú. Si yo le doy una muestra de agua de la Antártida a un laboratorio en cualquier lugar del mundo, a la hora que lo analice, me dice esta agua viene de la Antártida. Porque su temperatura y salinidad, la combinación, es única para el agua. Y como ustedes pueden ver, acá a la mano izquierda está la temperatura, 10 grados, 8, 6, 4, 0 grados. Y acá está la salinidad, de menos salina a más salina. Entonces, todas las aguas tienen este comportamiento y uno puede distinguirlas. Por ejemplo, estas son aguas intermedias, estas son aguas superficiales y aguas subsuperficiales. Y eso es lo que permite identificarlas. Por ejemplo, si yo saco una muestra de agua frente al Callao, cerca de la fosa, a los 4.000 metros de profundidad, si saco una muestra muy, muy profunda, 4.500 metros, y la saco a la superficie y la analizo, esa es un agua antártica, porque viene de la Antártida. Entonces, la circulación de los océanos está estratificada en un agua superficial, que es la de los primeros 100 o 150 metros, que es la que circula alrededor del mundo, y un agua profunda y a diferentes profundidades que circula mucho, pero muchísimo más lento. Tan lento que a veces es difícil de medirla. Pero ya hoy día se sabe que esas aguas muy profundas son las que tienen un gran impacto en el clima de la Tierra. Eso requeriría otra conferencia, pero es prácticamente la conclusión a la que han llegado los científicos. Ok, ahora vamos a pasar al segundo tema. Vamos a enfocarnos en el mar peruano y nos vamos a enfocar en el contexto del Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el más grande del mundo de lejos, ocupa casi la tercera parte de la superficie de la Tierra y por eso es tan diferente a todos los demás océanos. Y nosotros somos una parte de ese océano y por eso las características del mar peruano tienen mucho que ver con las características de este gran océano. ¿Cuáles son las características del Océano Pacífico? Bueno, el origen de su nombre se debe al navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes, que en 1520 organizó la primera circunnavegación partiendo de España, y cuando cruza el Atlántico y pasa por el sur del continente sudamericano, pasa de una zona de tormentas terribles, en la zona del Atlántico, y entra a una zona que parecía un espejo de agua. Y se encuentra con el mar, y lo llama Pacífico. El mar Pacífico tiene un significado que Magallanes se lo dio porque era un mar muy tranquilo comparado con lo que él había visto en el Atlántico. En segundo lugar, es el mar más grande de los 5 océanos y cubre la tercera parte de la superficie, abarcando desde el Ártico hasta la Antártida. La topografía del fondo marino del Pacífico es excepcional. Nosotros no lo vemos porque nos cubre el agua a la superficie, pero si uno viera el fondo marino, y ahora les voy a mostrar una imagen, es un océano donde hay 25.000 islas, más que la suma de todos los demás océanos del mundo juntos. Tiene las fosas marinas más profundas, como por ejemplo la de las Marianas, que tiene cerca de 11.000 metros, y tiene una gran cantidad de volcanes submarinos, de fosas submarinas, dorsales, como la dorsal de Nazca, que está frente al Perú. Es decir, es un océano sumamente complejo, pero que tiene características muy, muy especiales que después vamos a ver que también tienen un efecto en cómo es el mar peruano. Su gran extensión tiene un impacto muy importante en el clima de la Tierra.
y en él se generan fenómenos globales, como el caso de la niña o el niño. La niña y el niño no se podrían generar ni en el Atlántico, ni en el Índico, ni en ninguna otra parte. Solamente se generan en el Pacífico por la extensión que tiene, porque en esa zona los vientos soplan por miles de kilómetros y generan estas ondas Kelvin que se mueven de una dirección a la otra. De modo que el niño y la niña solamente se pueden generar en el Océano Pacífico. Este océano se encuentra en una zona que está llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y esto debido a una intensa actividad sísmica, debido a las placas tectónicas que existen en el océano y que hace que toda la zona sea tectónicamente muy activa y por eso la gran cantidad de sismos y de tsunamis y de maremotos que ocurren en el Pacífico comparado con otros lugares. En este océano se encuentran dos de los 4 grandes ecosistemas de afloramiento del borde oriental más productivos del mundo, el de la corriente de California y la corriente de Humboldt. Y después les voy a explicar por qué se llama ecosistema de afloramiento del borde oriental. Eso es importante porque es la razón por la cual ocurren estos afloramientos muy, muy intensos. En unas diapositivas más les voy a dar la explicación. Muy bien, vamos a ver entonces un poco del fondo oceánico. Esto que ustedes ven es el fondo marino del Océano Pacífico, que es el equivalente a sacarle, imaginen que esta es una tina que yo saco digamos, el desagüe y se va todo el agua. Y se queda esta imagen de la estructura del fondo marino del Pacífico. Y acá se ven cosas que las han descubierto recién en los últimos 50 o 60 años, porque hoy en día tenemos la tecnología para hacer batimetría con cartografía del fondo marino que antes no existía. Se sospechaba que había un sistema de placas, pero nadie conocía exactamente cómo era. Hoy en día ya se tiene muy bien identificado. Y acá ocurre algo curioso. Eso que ustedes ven acá, que parece una culebra, se llama el centro de expansión centro-oceánico. Es una especie de cordillera centro-oceánica, a partir de la cual se rompe la corteza terrestre y se separa en dirección este-oeste. Las placas de la izquierda se van hacia el este y la de la derecha van hacia el oeste. Y de esta manera estos continentes se separan y se han venido separando por millones de años. De modo que ese es el centro de la costura de la corteza terrestre. Y a la mano izquierda ustedes ven una enorme cantidad de islas, volcanes, valles submarinos, y entre ellas la fosa de las Marianas, que está aquí, frente a Japón, que tiene 11.000 metros de profundidad. La zona más profunda del mundo. Si se compara con el monte Everest, que es el más alto del mundo, que tiene 8.000 y pico de metros, la profundidad más profunda es mayor que la de la altura más alta. Entonces, las características son cadenas de montañas, 25.000 islas, zonas de alta sismicidad por el choque de las placas tectónicas que forman el famoso cinturón de fuego. Y esto es un poco una muestra de cómo está estructurada las placas tectónicas de la corteza terrestre. Obviamente, como ustedes conocen perfectamente por la proyección de Mercator que nos han enseñado en la Escuela Naval, ese es un mapa plano de un círculo, de una esfera, pero muestra en el caso del Océano Pacífico dónde están estas famosas placas tectónicas en las cuales está rota la corteza y que se mueven en diferentes direcciones. Entonces, en el Pacífico tenemos la placa de Juan de Fuca, que está acá al norte, la placa de las Filipinas, la placa de Coco, que es esta pequeña, la gran placa del Pacífico, que es esta, y la nuestra, que es la placa de Nazca. Nosotros estamos en el choque de la placa de Nazca con la placa del Pacífico. Pero esta placa que se mueve en dirección hacia el este choca con la placa continental y produce lo que se llaman las zonas de subducción, que son zonas de interacción de placas que producen los terremotos. Por eso los terremotos cuyos epicentros están en toda esta franja color roja no son otra cosa que el reflejo de la sismicidad de esta zona. Y por eso se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Muy bien, vamos a hablar sobre el Pacífico y su impacto en el clima global. Como yo ya les mencioné, el Pacífico, siendo el más grande de la Tierra, es el lugar donde ocurren estos fenómenos del niño y de la niña, a los cuales nosotros estamos tan acostumbrados ahora. Hoy en día creo que ya sabemos perfectamente cuáles son sus impactos
no solamente en el clima, sino en las actividades de la pesca, de la agricultura, etcétera, etcétera. Y acá a la mano derecha tenemos mapas de cuál es el impacto que tienen estos fenómenos. Y aquí, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, el impacto del Niño no solamente es en el Pacífico, es en todo el globo terrestre. Cuando hay un evento del Niño en el norte de Estados Unidos, hay sequías, en el sur de Brasil hay inundaciones, en la parte de Australia hay sequías, en Panamá hay sequías, los problemas que tenemos en el canal de Panamá, en el cuerno del África, en el sur del África, perdón, también hay sequías. Es decir, se altera totalmente el clima de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Océano Pacífico es de tal dimensión y hay tal cantidad de energía acumulada en el mar que después sale a la atmósfera, que generan una fuerte interacción con la atmósfera y cambian el clima de la Tierra. El año pasado hemos tenido un niño, este año parece que vamos a tener una niña. Por tanto, estos cambios climáticos tan intensos, superimpuestos al cambio climático, del cual también se habla mucho hoy en día, generan pues estas grandes efectos en el clima, específicamente del Pacífico. Ahora, ¿por qué el impacto del océano es tan importante en el clima? El mar, compuesto por agua, tiene una característica muy especial y es que tiene una capacidad enorme de absorber calor y de emitir calor. Si no tuviéramos océanos, si los océanos del mundo desaparecieran, la temperatura de la Tierra sería insoportablemente caliente para la vida en los trópicos e insoportablemente fría en los polos para la vida del hombre y para la vida orgánica en general. De modo que el agua del mar y estas grandes masas de agua juegan un rol de regulador del clima. Por eso al océano se le llama la máquina reguladora del clima. Porque lo que hace la máquina reguladora del clima, como el mar, es absorbe calor en los polos y emite calor en los trópicos. Y por tanto, regula para que las temperaturas medias sean temperaturas que sean vivibles para la especie humana. Y por ahora, por ejemplo, se sabe que no hay otro planeta en el mundo, de los billones de planetas que hay, que tenga esta característica del agua de mar, que permite que exista la vida en la Tierra como la conocemos. Como que ese es el rol importante que tiene el mar en la Tierra. Ahora vamos a pasar a lo que yo les comentaba sobre los grandes ecosistemas de afloramiento del borde oriental. Esto tiene un acrónimo en el idioma inglés, o sea que los americanos son fanáticos de los acrónimos. Se llama EBUS, Ecosystem Based Upwelling System, el sistema de afloramiento de los bordes orientales. De los bordes orientales porque son los bordes orientales de los continentes. Este es el borde oriental de Estados Unidos, este es el borde oriental de las Canarias, este es el borde oriental de Sudamérica y este es el borde oriental de África. Estas corrientes de los bordes orientales, a diferencia de las otras, tienen una característica muy especial. Y es que debido a la rotación de la Tierra y al hecho que están muy pegados al borde oriental, generan un sistema de afloramientos costeros muy intensos. Y el caso del Perú es el más emblemático y el más intenso de todos. En los otros lados no existe esa situación porque el efecto Coriolis es diferente. En este caso, Coriolis hace que estas corrientes sean las más intensas. Y ahora nos vamos a centrar entonces en la corriente peruana. Nosotros, por lo general, en el colegio, y probablemente si ustedes han visto libros de texto, nos muestran que este es un gráfico que simboliza de alguna manera la corriente peruana. La corriente peruana es de aguas frías, circula en la dirección del sur a norte hasta la altura más o menos de Talara, de Cabo Blanco, y después gira hacia la izquierda, y del norte viene una corriente cálida que viene del Golfo de Guayaquil y la zona frente a Ecuador, y que se junta con esta corriente y crean la corriente ecuatorial norte y sur. Pero digamos, es una sobresimplificación de lo que es la corriente peruana. Pero en realidad, la corriente peruana es muchísimo más compleja, porque tiene una corriente costera, una contracorriente costera, una corriente subsuperficial, una corriente superficial costera, en fin, es una combinación de varias corrientes y por eso se llama el sistema de la corriente peruana.
pero para simplificarlo, yo voy a hablar solamente en este caso de la corriente superficial costera, que es la que más impacta, digamos, en los temas del clima y de la pesca. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan el sistema de la corriente peruana? En primer lugar, el anticiclón del Pacífico Sur. Los vientos alisios que soplan del sureste impulsando las aguas frías de la corriente peruana. Vamos a explicar cuál es el rol que juega este anticiclón del Pacífico Sur, que es sumamente importante porque es el motor de la corriente peruana. Luego, el afloramiento costero producto de estos vientos y la rotación de la Tierra, que impulsan lo que se llama la surgencia o el afloramiento de aguas frías subsuperficiales que vienen trayendo una gran cantidad de nutrientes. Luego, la forma de la plataforma continental. La plataforma continental de Perú es muy especial y vamos a ver más adelante que tiene mucho que ver con el origen de este afloramiento y la sedimentación de los ríos de la cuenca del Pacífico. Nosotros tenemos 54 ríos, desde Tumbes hasta Tacna, que todos los años en la época del verano, como ustedes saben, traen aguas cargadas de sedimentos que vienen de las montañas. Todo ese sedimento se acumula en la plataforma continental y después es empujado por el sistema de la surgencia de agua que lleva todos estos minerales que después se convierten en nutrientes a la parte superficial. Otro factor que es muy importante es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes actúa como una barrera que encajona a los vientos alisios y separa el clima de la costa, que es seco y cálido, del clima húmedo de la Amazonía. Aquí ocurre un fenómeno que ustedes lo deben conocer muy bien, y es que a una misma latitud tenemos un desierto en la zona costera y tenemos un bosque tropical en la zona amazónica. Y esto debido a que la cordillera de los Andes es como una pared tremenda que separa estas dos regiones naturales. Y por otro lado está la alta variabilidad climática que generan los periodos cálidos y fríos del Pacífico tropical, porque nosotros somos parte del Pacífico tropical. Y el Perú también se impacta de lo que ocurre en el resto del Océano Pacífico. Y como en el Pacífico ocurre en niños y niñas con cierta frecuencia, ahora tenemos el año pasado un niño, este año una niña, vamos a tener un efecto de niño y niña, que eso se refleja en lo que se llama la alta variabilidad climática, que genera periodos fríos y cálidos. Vamos a ir analizando cada uno de estos fenómenos. En primer lugar, el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur, acá lo vemos en una letra alfa mayúscula, es una zona de alta presión y que tiene una circulación antihoraria y que se encuentra frente a las costas de Chile. Este anticiclón sopla permanentemente en esta dirección y al soplar permanentemente en esta dirección, estos vientos empujan a las aguas superficiales que entran a la costa del Perú y recorren toda la costa del Perú hasta girar hacia el oeste. Conforme este anticiclón se intensifica, la corriente peruana se intensifica. Cuando se relaja, la corriente peruana se relaja. Y además, su ubicación no es siempre la misma. A veces se pega al litoral, a veces se aleja del litoral. Cuando el anticiclón se debilita y se aleja del litoral, la corriente peruana se debilita y lo que entra es la corriente del Niño. Cuando ocurre lo contrario y esto se intensifica y se pega a la costa, la corriente peruana se intensifica y presiona la corriente del Niño y la empuja hacia afuera. Y por eso nosotros vivimos en un permanente estado de inestabilidad o de variabilidad climática debido a este fenómeno. El año pasado, por ejemplo, que tuvimos un niño, se anunciaba de que en el mes de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, íbamos a tener un niño muy intenso. Y que efectivamente los pronósticos decían que iba a haber un niño de gran impacto, que podía ocurrir algo como lo que ocurrió en el año 83 o 97. Sin embargo, tuvimos la suerte de que el anticiclón del Pacífico Sur empezó a soplar a una velocidad tremenda, se pegó a la costa, empujó a la corriente peruana y no dejó entrar al niño. Este ha sido el que nos ha salvado del niño este año. Y acá a la mano izquierda ustedes pueden ver un gráfico que simboliza un poco lo que representa el anticiclón del Pacífico Sur.
Es como un ventilador, es un gran ventilador que está soplando permanentemente, a veces pegado a la costa, a veces hacia el oeste, a veces muy intenso, otras veces menos intenso, pero la intensidad y la ubicación geográfica son las que determinan la intensidad de la corriente peruana. Si es que si el año pasado este anticiclón se hubiera debilitado, como era de esperar en esa época del año, y se hubiera alejado, hubiéramos tenido un niño muy intenso. Felizmente que ocurrió lo contrario y nos salvamos del niño, gracias a este anticiclón. Así que hay que agradecerle a este caballero que nos haya salvado del niño del año pasado. Ese es el mecanismo del anticiclón. El otro factor importante es la plataforma continental. En la mano izquierda nosotros vemos este gráfico de la plataforma continental del Perú. Esta línea roja que ustedes ven aquí es el centro de la fosa, donde está la parte más profunda del océano frente a las costas del Perú. Esta parte media amarilla es el talud continental y esta parte verde, está pegada a la costa, es la plataforma continental. La plataforma continental es como una meseta que es la prolongación de la costa, que después se profundiza bruscamente y se convierte en el talud continental. Como ustedes pueden ver, esta plataforma es muy variable en extensión. En la zona norte del Perú, por ejemplo, acá a la altura de Talara, ustedes pueden ver acá a la mano derecha hay una. En la zona de Talara, esa plataforma tiene 12 millas de ancho. En la zona frente a Chimbote tiene 80 millas. En la zona de Chala, al sur, tiene 4 millas. O sea, como pueden ver, la plataforma tiene una forma muy caprichosa que hace que toda la costa central y norte del Perú, hasta el Callao prácticamente y hasta Pisco, sea una meseta relativamente ancha, entre 40 y 80 millas, pero en el norte-norte y en el sur-sur se angosta muchísimo y se vuelve una plataforma muy, muy estrecha. En este caso, la razón es porque aquí está la dorsal de Nazca, que es esta cadena de montañas que empuja a esta placa de Nazca y al empujarla, levanta esta cordillera y hace que la plataforma sea mucho más angosta. Ya después Ricardo les va a explicar las razones por las cuales la pesca en esta zona es tan especial, precisamente porque la plataforma es muy angosta. Y aquí vemos que, por ejemplo, una zona donde la pesca tradicionalmente es abundante, ¿dónde? En Chimbote, porque tiene una gran plataforma donde se produce un afloramiento muy intenso y donde se acumulan grandes cardúmenes de pesca. Vemos que la plataforma tiene un rol muy importante en la dinámica y en el ecosistema marino de la corriente peruana. Ahora vamos a pasar al tema de los ríos de la Amazonía, perdón, los ríos de la cuenca del Pacífico. Nosotros tenemos a lo largo de la costa 40 ríos, perdón, 54 ríos. 54 ríos que van a la vertiente del Pacífico y otros que van a la vertiente del Atlántico. Pero estos ríos que van a la vertiente del Pacífico son ríos de aguas temporales, no son de aguas permanentes, salvo uno o dos. Todos son ríos que traen aguas únicamente en la época de lluvia, que son enero, febrero, marzo. Y cuando vienen trayendo agua, lo que traen arrastran una gran cantidad de sedimentos de las montañas. Ustedes muchas veces cuando pasan por los puentes de los ríos ves que es un agua que parece chocolate, un agua media achocolatada. Bueno, esa agua chocolatada es sedimento puro, son gran cantidad de sedimentos mineralizados que terminan depositados en la plataforma continental. Y esa es la riqueza de la plataforma continental, porque más adelante esos minerales son los que van a ser parte de la surgencia que a su vez se convierten en los silicatos, los fosfatos y los nitratos que son parte del sistema ecológico tan rico que tenemos en el Perú. De modo que acá hay una combinación de factores que hacen que el mar peruano sea muy rico. La corriente, la plataforma, los sedimentos. Es una combinación de muchos factores que hacen que Dios sea peruano, como nosotros decimos, y marino. Y acá tenemos el otro fenómeno que es el más importante de todos en cuanto a las condiciones del mar peruano, y es el afloramiento costero.
El afloramiento costero, como hemos visto cuando vimos el tema de Coriolis, no es otra cosa que los vientos superficiales que van paralelos a la costa del Perú, y paralelos porque la cordillera de los Andes lo encajona en esa zona de la costa del litoral, y al soplar de sur a norte, en esta zona, ¿qué cosa es lo que hace? Hace que la corriente gire en dirección 45 grados hacia la izquierda en este caso, y que la sumatoria de todas estas corrientes sean un transporte de aguas de la costa hacia afuera, hacia el este, hacia el oeste. Y esa agua que se mueve hacia el oeste, que no la vemos como una corriente, sino simplemente es un transporte de grandes masas de agua, dejan un vacío que es reemplazado por las aguas frías de las partes subsuperficial, que son aguas frías y ricas en nutrientes, porque vienen arrastrando sedimentos. Y esa es la causa principal por la cual las aguas costeras del Perú son aguas tan ricas en nutrientes y tienen este ecosistema de tanta productividad. Y esto es, a la mano derecha, el gráfico de lo que muestra cómo esos sedimentos y cómo ese sistema forma parte de la ecología que trae el plancton, y sobre el plancton trae todo el resto de las especies basados en la anchoveta. Y por eso el Perú tiene la bendición de tener este mar en el cual la pesquería es tan importante. De modo que ese es un poco el origen de la riqueza del mar peruano. Y si nosotros vemos una imagen satelital de lo que se llama la clorofila es el principal indicador sobre la productividad del agua. Si ustedes ven estas aguas negras oscuras, es productividad cero. Son aguas que no tienen nada de productivas. Ven las aguas tropicales del Pacífico, maravillosas, transparentes, productividad cero. Sin embargo, si ustedes se van hacia la costa del Perú, ven esto anaranjado, amarillo, rojo. Estos son aguas súper productivas. Son aguas que tienen una altísima productividad precisamente porque acá se produce el famoso afloramiento costero. Y el afloramiento costero en la costa del Perú ocurre en toda la costa del Perú. Sin embargo, hay ciertos lugares donde hay focos de una productividad o de un afloramiento mucho más intenso. Y estos focos han sido muy bien identificados. Están frente a Piura, frente a Malabrigo, frente a Chimbote, frente al Callao y frente a Pisco. Y si ustedes se dan cuenta, esos son los lugares donde se produce la mayor cantidad de pesca. Es decir, no solamente hay afloramiento en toda la costa, sino en esos lugares en especial se producen los afloramientos más intensos. Y ahora vemos la cordillera de los Andes. Este es un mapa de Google que lo he inclinado un poco para que se vea la perspectiva. Acá ven ustedes lo dramático que es el cambio de clima entre la zona costera del Perú, que tiene un desierto desde la costa norte hasta la costa sur del Perú, y al otro lado de la montaña una selva tropical. ¿Por qué se produce esto? Porque el agua fría de la corriente de Humboldt no permite la evaporación. Y al no permitir evaporación, no hay precipitación. Y al no haber precipitación, obviamente la costa es desértica. Todo lo contrario ocurre en esta parte de la Amazonía, donde los vientos soplan en esta dirección, se elevan con una gran cantidad de humedad, esa humedad produce precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosa ocurre? Ya tenemos arriba una barrera que no permite que el clima de esta zona afecte a este clima y viceversa. Como que estamos en un área confinada, en los primeros 30 o 40 kilómetros de la costa, desértica, con aguas muy frías, sin precipitación. La costa no tiene precipitación, pero tiene una altísima productividad biológica en la zona marina. Y al revés, acá tenemos un área de grandes precipitaciones pluviales. De modo que eso es lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? La costa, la sierra, la selva. Ok, la alta variabilidad climática. El Perú está, como hemos visto, en esta parte del Océano Pacífico, y el efecto que tienen las corrientes del Océano Pacífico hacen que estemos en dos, por decir,
dos modos de operación. Cuando hay fuertes vientos alisios que vienen de sur a norte, las aguas cálidas del Pacífico se concentran en la zona de Australia y las frías en la costa del Perú. Y estas son las condiciones normales, lo que nosotros llamamos condiciones normales. Pero cuando ocurre el Niño, se invierte el patrón y las aguas cálidas de los alisios se debilitan y las aguas cálidas que estaban acumuladas en esta zona se transportan hacia la costa del Perú y se produce lo que nosotros conocemos como el Niño. Y la costa del Perú está en este vaivén permanente, parece un péndulo entre el niño, la niña, el niño, la niña, el niño, la niña. Y por eso es que nosotros decimos que estamos en una zona de alta variabilidad climática, porque hay una transición permanente. El año pasado fue niño y este año va a ser niña. Antes eran cada 5 o 6 años, ahora último, y se dice que como parte de una respuesta al cambio climático, cada vez este péndulo se está moviendo más rápido y más intenso. O sea, vamos a tener probablemente en el futuro niños más frecuentes, niñas más frecuentes, niños más intensos y niñas más intensas. Esta es la variabilidad del mar peruano, que no tiene una condición permanente, sino que está permanentemente cambiando. Y este gráfico, que muestra a los niños desde el año 1850 hasta el 2020, muestra lo que ha sido toda la vida el niño y la niña. Por eso llamarlo fenómeno es un eufemismo, porque en realidad no es un fenómeno, es parte de la variabilidad natural del mar peruano. Y por eso aquí pongo una frase que ahora ya se sabe, que es el niño y la niña son manifestaciones de la variabilidad climática natural de nuestra región, no son fenómenos, es parte de la variabilidad natural. Ok, ahora vamos a ver la parte de los grandes ecosistemas de afloramiento. Ya les mencioné que en el mundo existen 4 grandes sistemas de afloramiento del borde oriental. Y estas son la corriente de Canarias, que está frente a España, la corriente de Benguela, que está frente a el África, la corriente de California y la corriente peruana de Humboldt. Y los 4 tienen esas características de zonas de gran afloramiento, de gran productividad comparada con el resto del mundo. Son zonas muy productivas, todas. Pero de esas todas, esta es la más productiva de todas. Y ahora vamos a ver por qué. Y aquí está el secreto de por qué tenemos la productividad que tiene el mar peruano. De los 4 grandes ecosistemas de afloramiento del borde oriental, el del Perú es el de mayor productividad del planeta. Y esto es algo que se ha registrado ya y que a todos les llama mucho la atención. En esa zona, entre el Perú y Chile, esa área representa el 1% de la productividad de la superficie de los océanos. Y ahí se captura el 18% de la pesca global. Porque ahí se pueden dar cuenta que la productividad de esa zona es excepcional, porque en un área muy pequeña se captura la mayor cantidad de pesca del mundo de una sola especie, que es la anchoveta, pero además de otras especies. El total es el 18%. La alta productividad se debe, por un lado, a la persistencia de los vientos alisios. Esos vientos alisios son los que produce el famoso anticiclón del Pacífico Sur, que gira permanentemente y produce estos vientos que soplan permanentemente. Aquí la palabra clave es permanentemente. ¿Por qué? Porque en otros lugares como la corriente de California o la corriente de Benguela hay vientos, pero son vientos que cambian permanentemente entre el verano y entre el invierno, suben de velocidad, bajan de velocidad, desaparecen, aparecen. Aquí no, aquí tenemos vientos permanentemente. Y ese permanentemente, ese hace que el afloramiento sea permanente. Y eso hace que la productividad sea permanente. Y por esa razón tenemos, dentro del contexto de los grandes ecosistemas marinos, el más productivo del mundo. Porque todo el tiempo se produce el afloramiento. Niño, niña, sean cuales fueren las condiciones, el afloramiento persiste. Ahora, a veces hay afloramiento de agua más productiva. Cuando hay niño, a veces es menos productiva, pero el afloramiento ocurre en todo momento. Estos altos niveles de clorófila sostienen una de las pesquerías más importantes de una sola especie en el mundo, que es la anchoveta. Si nosotros vemos el cuadro
el nexo trófico del mar peruano. Aquí a la mano izquierda está un poco cómo se estructura este ecosistema marino. Y está formado básicamente desde la base por el plancton, el fitoplancton y el zooplancton, que son animales y plantas muy pequeñas, que a su vez son alimentos de copépodos y otro tipo de pequeños camaroncitos, que a su vez son alimentos de anchovetas y de sardinas, que a su vez, etcétera, etcétera. Pero el eje central en el caso del Perú es la anchoveta. La anchoveta y la sardina, aunque en los últimos decenios la anchoveta ha sido y sigue siendo mucho más importante. Fue más importante en una época la sardina, hoy en día es la anchoveta. Y la anchoveta es un pez excepcional, es un pez que se llama la anchoveta peruana, su nombre científico es Graulis ringens, y que vive en grandes cardúmenes, enormes cardúmenes, y se mueve en direcciones. Yo hace poco tuve la suerte de estar en un acuario donde tenía un cardumen de anchoveta y explican cómo la anchoveta se mueve paralelamente una a otra con menos de 1 centímetro de distancia, a grandes velocidades, en todas direcciones, y todo el cardumen tiene un comportamiento de protección, porque es una forma de protegerse de los predadores, que hace que se producen en grandes agregaciones. Y esas grandes agregaciones son las que hacen que el mar peruano sea tan rico y que la pesca sea tan productiva en el caso del Perú. De modo que este animalito es un poco el campeón de la pesquería peruana. Hay muchos otros, pero este de acá es el más importante. Y más adelante nos van a contar seguramente los que están en la pesca. Muy bien, ya para ir terminando, vamos a hablar sobre los orígenes marítimos de la civilización andina. Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando un poco sobre cómo fue posible que en el caso del Perú hayan habido tantas culturas que sobrevivieron en un área desértica donde no había posibilidades de agricultura y sin embargo florecieron civilizaciones. Y una de las personas que contribuyó mucho a escribir esta teoría es el señor Michael Mosley. La portada del libro que él escribió que se llama The Maritime Foundations of the Andean Civilization, es decir, los orígenes marítimos de la civilización andina. Y su teoría, que ha sido apoyada y ha sido criticada, porque hay que decir que hay muchos que no están de acuerdo en todo lo que él ha explicado, pero que en general se acepta que es una teoría muy, muy plausible, es que mientras que en otras regiones del mundo, en las mismas épocas, estamos hablando de las civilizaciones del Asia, del norte de Europa, en fin, en las mismas épocas en las que se desarrollaban las culturas andinas, muchas de las otras culturas pasaron de ser nómades a ser sedentarios, es decir, a ocupar un territorio, debido a la agricultura. La agricultura fue lo que hizo el cambio en que se establecieran pequeñas poblaciones que después se convirtieron en ciudades, que después se convirtieron en estados y en civilizaciones. Y la agricultura fue la base. Bueno, lo que ha descubierto ese señor que eso es cierto para todas las culturas, menos para la cultura andina. En la cultura andina no fue la agricultura, fue la pesca. La pesca fue la base del establecimiento de poblaciones originarias. Estamos hablando de Caral, estamos hablando de muchas otras poblaciones de más de 4.000 o 5.000 años, donde se ha encontrado que los basurales, lo que alimentaban a esas poblaciones era la anchoveta. Y el mar era tan rico y no había ningún tipo de explotación que probablemente era 10 veces más abundante de lo que es ahora. Y entonces tenían una gran cantidad de recursos, no solamente de la anchoveta, sino de todos los otros peces que se alimentan de la anchoveta. Y las aves marinas que se alimentan de la anchoveta y que ponen huevos. Y de los lobos marinos que a su vez ellos los usaban para alimentación. De modo que es muy fácil de reconocer hoy en día que muchas de estas civilizaciones o culturas que nacieron a lo largo de la costa del Perú tuvieron su origen con la base de la pesquería. Después vino la agricultura. En Caral, por ejemplo, la doctora Ruth Shari, que es la que ha investigado Caral, dice que en los basurales de Caral
lo primero que aparece hacia atrás es la anchoveta. Muchos cientos de años después, la agricultura. Y después se convirtieron en un pueblo agrícola y pesquero. Pero la pesquería fue la base que sustentó el establecimiento de esa gran ciudad de Caral y de muchas otras ciudades a lo largo de la costa. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque la iconografía que nosotros vemos en todas esas grandes ciudades muestra permanentemente imágenes de especies marinas, de embarcaciones, todo relacionado al mar y a los recursos marinos. Esa es una fotografía que ustedes la deben reconocer, es Caral, pero frente a Caral está el pueblo de Áspero. Áspero era el puerto de Caral. Y en el puerto de Caral se han encontrado basurales enormes de anchoveta. Y se sabe hoy en día que esta especie, ellos la secaban y la salaban. Muy cerca de Caral están las salinas de Huacho, de modo que tenían sal en abundancia. Ellos pescaban y salaban el pescado, y la anchoveta, según la teoría de Ruth Shady, no solamente era un alimento, sino que era una moneda de cambio, porque ellos hacían trueque tanto con poblaciones andinas como con poblaciones de la selva. Se han encontrado restos de objetos que provienen de culturas de la selva. De modo que nosotros que pensamos que la cordillera de los Andes es una gran barrera, para ellos no fue una barrera, fue un centro de comunicación. De modo que la importancia de los recursos hizo que surgiera una ciudad de este tamaño gracias a la pesca y después a la agricultura. Pero de todos los restos que se han encontrado, los más antiguos están vinculados con la pesca. Y esto lo podemos ver en la iconografía prehispánica. Todas las culturas, Mochica, Chimú, Paracas, Chincha, Ica, Huari, todas las culturas tienen una enorme cantidad de cerámica, de telas y de murales, como el caso del norte del Perú, de la Huaca. Esta huaca se llama Huaca La Balsa, porque al medio de ese mural ustedes ven una balsa de un pescador pescando en su balsa. Y acá a la mano izquierda ven un pescador con sus redes sacando el pescado. Y al centro ven ustedes un huaco muy, muy particular. Si ustedes se fijan, ese huaco es una pota que se está comiendo una anchoveta. Ustedes se pueden imaginar lo observadores que debe haber sido esa gente para darse cuenta que había una pota que se estaba comiendo una anchoveta. De modo que la vinculación de esas culturas con el mar es innegable. Y por eso es que esta teoría sobre los orígenes marítimos de la civilización andina son tan importantes. Los telares de Paracas, como está acá abajo. En Paracas no solamente aparecen muestras de pesca en telares, sino que hay redes. Hay redes de pesca que han sido fabricados por los Paracas. Si ustedes van al Museo de Paracas, Museo de Sitio en Paracas, les van a mostrar una red de pesca hecha con pelos humanos. No solamente de algodón como se hicieron después, sino con pelos humanos, redes de pesca. Porque la vinculación de esta gente con la pesca ha sido algo natural y ha hecho que estas culturas sobrevivan gracias a la cantidad de recursos que tenían. ¿No? Que esa es un poco la contribución de lo que nosotros podemos ser orgullosos como tradición y como identidad, de que esas culturas fueron eminentemente marítimas, que después evolucionaron en otras direcciones, pero su origen fue un origen marítimo. Y acá por último, ya para terminar, porque esa es la última diapositiva, la importancia de la pesca en el antiguo Perú. María Rostorovsky es una de las historiadoras que más ha escrito sobre los recursos marinos y las poblaciones de los pescadores de la costa del Perú. Y aquí se pueden dar cuenta de algo que ella dice en su libro, que dice: los pescadores de la costa central ocupaban el segundo escalón de la pirámide social solo debajo de los sacerdotes. No se mezclaban con la gente de otros oficios y hablaban una lengua propia, que se llamaba la pescadora. Es decir, los pescadores eran considerados casi como los dioses, porque ellos le daban de comer a la gente y le daban de comer a los dioses en sus sacrificios. Y ocupaban el segundo escalón. Hoy en día, piensen ustedes en los pescadores artesanales.
¿qué escalón de la pirámide social ocupan? Tal vez una de las últimas. Y eso es porque no se reconoce la actividad que hacen. Bueno, estas culturas sí lo reconocían. Tanto así que eran una élite que solamente se dedicaban a la pesca. Y eran eh, tan élite que no se mezclaban con otros pescadores. Ella ha recogido testimonios de que si es que una mujer pescadora se quería casar con algún pescador en Chincha y no había un pescador, se venía a Lima o se iba a otro sitio a buscar un pescador, pero no se casaba con alguien que no sea un pescador, porque era otra clase social. De modo que ahí tenemos una idea de cómo los pescadores fueron personajes tan importantes de esas culturas, porque tenían a su disposición la riqueza de este mar peruano que les daba el sustento para poder sostener a estas grandes poblaciones. Entonces ahora vamos a hacer un resumen muy rápido. El mar peruano se encuentra en el Gran Océano Pacífico. Es una de las áreas marinas más productivas del mundo, con en una región de gran variabilidad climática. Sus aguas son frías y muy ricas en nutrientes, porque son parte del sistema de la corriente peruana o de Humboldt y provienen de la combinación de los vientos, el afloramiento costero y el aporte de los sedimentos a la plataforma continental. El ecosistema del mar peruano está basado en el fito y zooplancton, que alimentan a la anchoveta y otras especies, que a su vez sostienen una gran variedad de peces, moluscos, crustáceos y algas marinas. Nosotros nos hemos concentrado en la anchoveta, pero más adelante vamos a ver que solo una de las muchas especies. La gran riqueza del mar peruano ha sido la base de muchas de las poblaciones de las culturas prehispánicas, que hoy se conoce como la teoría de los orígenes marítimos de la civilización andina. Y con esto doy por terminada mi charla y me voy a desconectar. Había, no, almirante, hay algunas preguntas, a ver, Bueno, Juan. me dicen las preguntas y si necesito apoyarme en alguna diapositiva lo vuelvo a... Sí, yo tengo una pregunta, Héctor. Hace más o menos unos 3 o 4 años hubo un congreso científico en Huacho, en la Universidad Sánchez Carrión. Y bueno, asistieron, en realidad fue una conferencia de la Facultad de Pesquería. Y yo me acuerdo que se habló mucho de algo que es muy interesante, que es la oxigenación, cómo la oxigenación del mar está disminuyendo y que esto en realidad afecta a la anchoveta. No sé si nos podrías decir algo sobre esto. Sí, claro, no quería entrar en detalle porque podríamos hablar otra conferencia sobre el tema de las características físicas y químicas, pero el oxígeno es un componente muy importante del agua de mar y aparte de la temperatura y salinidad, que son los dos componentes principales, el oxígeno es un componente que es muy particular en el caso de la corriente peruana porque es parte de la zona en la que la anchoveta vive, en una zona de alto contenido de oxígeno. Como los primeros 40 o 50 metros, en el caso del Perú, de la corriente peruana, tienen muchísimo oxígeno, la anchoveta vive en esa zona, no se va más profunda, porque esa es la zona donde está el oxígeno. Lo que mencionaron probablemente en esa época es que se ha visto que con el tiempo esa capa de oxígeno ha ido disminuyendo. Ah, Y si disminuye, quiere decir que la anchoveta va a estar cada vez más en la superficie y podría estar en riesgo de que si es que esa capa de oxígeno llega a la superficie, la anchoveta probablemente se va a tener que buscar otra zona de oxígeno. Pero sí, un análisis que ha hecho el IMARPE y que efectivamente lo están monitoreando mucho. gracias. No sé si alguien puede controlar las manos. Sí, se invita a la Carlos, distinguida audiencia para efectuar las preguntas levantando la mano por medio de la aplicación. ahí veo un par de manos, pero creo que las están haciendo directamente. A ver, señor, no, a ver, O'Donnell, el comandante O'Donnell, le veo la mano levantada. Creo que tiene que liberar los micrófonos, Juan Carlos.
Muy buenas noches, Héctor. Hola. Excelente disertación, muy didáctica y sobre todo para un público no iniciado en las ciencias del mar. Interesantísimo, me ha gustado muchísimo tu disertación. Felicitaciones. Para hacerla corta, hay un tema que te vi hace un tiempo promoviendo, los humedales, en el cual tú estabas formando un grupo para la defensa de los humedales. Y verdaderamente a lo largo de toda la costa existen estos humedales que en tu disertación, digamos, no han sido parte, siendo zonas muy húmedas y si dentro de la costa peruana, ¿qué función cumplirían, digamos, dentro de eso que tú llamas el mar, la cordillera y el efecto climático que guarda toda esa zona? Ujú. Ok, muchas gracias, señor, por la pregunta. Sí, efectivamente los humedales juegan un rol muy importante y han jugado un rol muy importante en las culturas prehispánicas también. Y son formados básicamente por aguas subterráneas que vienen filtrándose de los ríos de la costa. Ustedes ven que los ríos desembocan y arrojan una gran cantidad de agua al mar, pero esa es una parte del agua, hay una parte tal vez mayor que la que sale, que es la que se infiltra, forma la napa freática, y en muchas zonas bajas esa napa freática aflora a la superficie y crea estos humedales. Y estos humedales los vemos a lo largo de toda la costa. Lo que pasa es que con el tiempo lamentablemente se han ido destruyendo, no los han protegido, y por eso es que yo estuve en una campaña efectivamente para evitar que sigan deteriorándose. Tenemos, sin ir muy lejos, acá nomás, muy cerca de la costa sur de Chorrillos, el humedal de Villa, que es un humedal que ya está prácticamente invadido, solamente una parte se ha podido proteger, pero en esos humedales también han sido importantes para las poblaciones. Por ejemplo, se ha detectado que en los humedales de Villa criaban lisa. Cuando llegan los españoles se quedan asombrados de que ellos hacían acuicultura de lisa en los humedales. Porque en esos humedales, con la marea, cuando subía la marea, la lisa se metía a los humedales y cuando bajaba la marea se quedaba en los humedales y se alimentaba porque había una gran cantidad. Y después ellos se dieron cuenta de esto y empezaron a cerrar los humedales para criar a las lisas, las engordaban y después las vendían. O sea, era una acuicultura prehispánica. Entonces los humedales juegan un rol importante. Y hoy en día, en muchos lugares, los humedales sirven para otras poblaciones que sacan totora y que sacan junco y que hacen teteras, esteras y canastas y exportan canastas. O sea, el humedal tiene un rol muy importante que lamentablemente está muy poco conocido y muy poco protegido por el Estado. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que está en el chat, Héctor, de Jacqueline Milla. Dice, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría saber si hay algún libro que recomiende para estudiar oceanografía o geología marina. Mm. A ver, la verdad que hay tantos libros y tantas publicaciones. Lo que sucede es que lamentablemente no hay un solo libro que yo le podría decir es el más importante o es el más comprensivo. Yo diría que hay un libro que es el del mar peruano de Schweiger, que se escribió en los años 60 o 70, pero que recoge mucho de lo que yo he explicado de una manera mucho más detallada, pero a partir de los 60 y 70 ha avanzado tanto la investigación científica que el IMARPE ha publicado pues un sinnúmero de publicaciones sobre la oceanografía, la biología y el ecosistema marino de la corriente de Humboldt. De modo que yo sugeriría que ponga en Google el mar peruano, oceanografía y MARPE y seguramente le van a aparecer ahí una enorme cantidad de publicaciones. Pero no hay que yo sepa un solo libro que pueda... por ejemplo, el primer libro de la historia marítima del Perú, que se llama El mar, gran personaje, tiene una muy buena descripción sobre la oceanografía y la geología del mar peruano. Entonces, hay varias publicaciones, pero creo que si es que a alguien le interesa ver el conjunto de la cantidad de temas del mar peruano, no va a encontrarlo todo en un solo libro. Comandante Rebelli creo que está pidiendo la palabra. Creo que está sin micrófono, señor.
El micrófono se maneja de forma independiente, tiene que activarlo. Ah, no tengo problemas con el audio. Ahora se le escucha, señor. Ya, ok. No, tengo una pregunta, ¿no? Un poco mi experiencia en el sector, el cual, por razones propias del servicio de la Marina, aparecí en Chimbote. Bueno, allí aprendí algo de lo que sé de la pesca, ¿no? Era un Chimbote 4 años. Un poco mi labor ya como consultor en evaluaciones para el sector pesquero, para el sistema financiero. Era conocido, el tiempo que estaba en Chimbote, que había temporada de pesca y había muchas lanchas que partían al sur. Y en el sur tenían donde descargar. Estaban las plantas que fueron de Pesca Perú, que fueron sobre todo en la zona de Hilo, La Planchada, la zona de Pisco, Digo Matarani, que fueron adquiridas por empresarios peruanos. Y eran plantas grandes. Ricardo, un poco de diamante, puede saber, va a darle mayor razón, pero habían plantas que pasaban más de 100, 140 toneladas por hora. Rubí, la que compró Hajduk. Entonces hubo gente que trasladó plantas al sur, por el caso que hizo Copeinca o CPG en su momento. La planta de la planchada también es grande, es planta muy antigua, muy antigua, muy antigua. Sin embargo, en los últimos tiempos había un decaimiento total en esa zona y ha motivado que hayan plantas que se han cerrado. Plantas que se han cerrado y Ricardo puede dar fe de eso porque él ha vivido ese asunto. Bueno, pues plantas cerradas y la disminución de la pesca, pero la anchoveta fue tremenda, ha sido tremenda. Independientemente de otras razones de orden de leyes y cosas que no ven al punto total en que Ricardo lo va a explicar posteriormente. Y ahí viene el gran dilema, ¿no? ¿Qué pasa con Chile? Chile, la zona norte, tienen sus lanchas, tienen su planta pesquera, está la planta de Angelini, están allá en el norte de Chile, en la zona de Arica, en la zona de Iquique, porque ellos en el sur tienen otro tipo de pesca. Entonces, aparte de las razones de tipo leyes, aspectos sociales, que ya Carlos lo va a tratar, lo conocemos, ¿había algún problema, algún cambio en la situación de las corrientes o el estado del mar, básicamente que haya motivado, aparte de lo que te he explicado, esta disminución tan sustancial en la parte del sur de la pesca? Porque la pesca peruana, en lo que es la anchoveta, está centralizada en dos puntos fundamentales. La zona de Manabrigo, Chicama, que se nutre mucho, todo el mundo habla de los mozos de la zona de lobos, del lobo de afuera, está por ahí. Ni a Bayoba llega. En Bayoba, en esto había había 3 plantas pesqueras en Bayoba. Solamente quedaba una, la de Copeinca, y después los otros han cerrado. En Chicama están todas las plantas y los otros grupos de plantas están en la zona de Chimbote, que son los puntos pesqueros más grandes. Entonces mi pregunta es, ¿en esa zona del sur había algún problema, una modificación de las corrientes que ha motivado, aparte de los problemas de orden legal, una disminución tan abismal de lo que se ha capturado en la época? Estamos hablando de atrás 20, 25 años. Gracias, señor. Yo creo que esa pregunta es para Ricardo, pero de todas maneras voy a tratar de dar una pequeña Oh, explicación. perdón, Ricardo, que me he metido en ese tema, pero no he orientado a la parte de tratamiento de la zona del comportamiento del mar, de la biomasa. No a Sí, las sí, otras partes, el profesor Ricardo lo va a explicar más al sí, detalle porque él conoce el tema. sí, sí. Yo creo que esa parte la va a explicar efectivamente Ricardo en su conferencia. En cuanto a la parte, digamos, oceanográfica y física del mar peruano, no ha habido ningún cambio importante. Lo que ocurre en esa zona, y ustedes han visto el mapa que yo les mostré de la plataforma continental, es que la plataforma en la zona sur, a partir del sur de Pisco y de San Juan de Marcona y hasta la frontera con Chile, es muy, muy estrecha, del orden de 1,5, 2,5, 3 millas. Y por tanto, el afloramiento costero también es muy costero. A diferencia de lo que ocurre en Chimbote, que el afloramiento costero está en las primeras 30 o 40 millas, en esa zona está tan pegada a la costa que la anchoveta también se repliega hacia la costa y se mete dentro de las 5 millas. Y como la ley peruana prohíbe la pesca industrial dentro de las 5 millas,
Esa es la razón principal por la cual no se captura tanta pesca como en Chile. En Chile, hasta hace un par de años, tenían una ley que les permitía pescar dentro de las 5 millas, a diferencia de nosotros. Y por esa razón es que en la misma zona, con la misma, digamos, con el mismo grupo biológico de anchoveta, había una pesca importante en Chile y no había mucha pesca en Perú, básicamente por el tema netamente de regulaciones. Ahora, desde hace un año y medio, a Chile también le han prohibido pescar dentro de las 5 millas. Pero entiendo que están en una fase de modificación, están discutiendo la ley de pesca en el Congreso para tratar de buscar una solución a eso. Pero ya yo estoy seguro que Ricardo nos puede dar una explicación mucho más detallada de por qué ocurrió eso y cómo lamentablemente la industria pesquera en esa zona eh, cayó después de haber sido una industria bastante productiva y bastante importante, ¿no? Sobre todo el efecto en la población y en la mano de obra de esa gente. Pero yo Solamente por un dato, le digo, un de la dato, parte física no ha habido ningún cambio. un dato adicional. El gobierno de Boric, por razones políticas, los ha ajustado a las autoridades chilenas del norte. Les ha dicho que el 80% al consumo humano directo y el 20% a la industria de harina. Les ha Sí, cambiado el negocio, están en pleito ahí los señores. Bueno, que sigan peleando pues, entre ellos. efectivamente, aparte de la corriente peruana, el tema político, obviamente, y legal, tiene mucho que ver con el tema de la pesca y eso se va probablemente a tratar más adelante, ¿no? Pero si hay más preguntas con respecto al tema de la parte que hemos presentado, con todo gusto. Yo creo que ya el tiempo nos ha ganado, Héctor. Quiero verdaderamente agradecer tu exposición extraordinaria, verdaderamente, no solamente informativa, sino también de conocimiento, las preguntas también de los asistentes y la participación. Ha habido una gran participación y eso verdaderamente me encanta. Asimismo, quiero comunicarles a todos que hay una grabación de lo de la conferencia del día de hoy. Así que aquellas personas que deseen la grabación, por favor, me hacen llegar su información para poder enviarles directamente a cada uno de ustedes. Ese es un primer tema. El segundo tema es de que este es un ciclo de conferencias que normalmente vamos a desarrollarlo dentro de 30 a 45 días, de acuerdo a las características de la situación que se presente. Entonces, verdaderamente hemos dado el inicio a lo que le podemos llamar la ciencia del mar, que era en realidad el motivo de esta conferencia. Y creo que hemos iniciado con un gran conferencista, por lo cual yo en realidad le pido a todos darle un aplauso al almirante Soldi. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Verdaderamente ha sido una noche, una tertulia muy interesante y bueno, esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.